Listo, Juan. Ya estamos Perfecto, grabando. perfecto. Listo, bienvenidos. Hoy tenemos... Unos minutos, ¿no? Para que se conecten los demás. sí, vamos a comenzar en unos 5 minutos. Obviamente, eh, a veces hay problemas. Quiero pedir disculpas. La semana pasada no sé qué pasó. Nos instalaron un nuevo sistema de antivirus y parece que por ahí hubo un problema que no me dejaba activar mi video. Así que a las personas de la semana pasada que estuvieron, mil disculpas, por favor. Vamos a tratar de comenzar puntual por respeto a las personas que están conectadas ya. Además, hay varios temas que cubrir, así que esperamos que poder arrancar a tiempo. No sabe si es que algunas personas están con problemas de conectarse. Creo que no. Me dicen de la Nacional de Chocolates, una empresa de mucho renombre, mucho prestigio en Colombia, están conectados. Les agradezco por el, por el tiempo. Sé que van a estar también conectados, a lo mejor clientes desde Perú se están conectando, México, Colombia y me parece que también Centroamérica van a estar presentes. Así que esperamos tener un buen grupo. Vamos en unos... Vamos. Siguen conectando, tenemos alrededor ya de 30-35 Sí, yo personas. creo que unos 5 minutos empezamos. ¿Quieres? Que se conecten los En demás México para que no pierdan, sí. están con un problema en las conexiones. ¿No? No, ahorita todo bien. Todo está bien ahorita. Sí, perfecto. Entonces acá estamos Un par de también minutos bien. para darles la bienvenida y si quieres comenzamos. Sí, arrancamos en unos... ¿Cómo estás tú en el tema de enviar información y contenidos en lo que es la página web y lo que es Instagram? No sé cómo estás, Juan Piz. ¿Cuántas conexiones tenemos? 38. Uh-huh. Nuevamente, buenos días a todos. Una disculpa, como dice Juan, la semana pasada tuvimos un problemita técnico. Ya no pudimos tener la conexión. Lamentablemente tenemos una pérdida de tiempo. Una disculpa, pero bueno, ya estamos por aquí nuevamente. Esta semana tuvo que ser en viernes, porque el día de ayer se tuvieron cursos internos en la planta de Watson McDaniel y no pudo ser posible tener la capacitación en jueves. Pero bueno, esperamos que a partir de la siguiente semana podamos retomar los días jueves. Muchos de ustedes ya se habían acomodado, ya lo tienen agendado y vamos a darle continuidad.
Les agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Esperamos que hayan sido de utilidad los cursos pasados. Y si tienen dudas, por favor, quiten el silencio de su micrófono. Para nosotros es más fácil escucharlos que ver los chats. Y también pueden ingresar a la página de www.watsonmcdaniel.com para descargar los catálogos. Y bueno, ahí están las redes sociales y nuestro canal de YouTube, donde están subiéndose todas las capacitaciones que están siendo grabadas. Ahí pueden retomarlas, pueden volver a tomar, consultarlas, etc. ¿Quieres comenzamos, Juan? Sí, Buen perfecto. día, adelante. Muy buenos días, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les saluda a su amigo Juan Miguel Peñafiel, gerente de Watson para Latinoamérica. Espero que se encuentren muy bien. Espero que cada uno en sus países estén saliendo de forma positiva de esta pandemia. Aunque parece por acá, por Estados Unidos, todavía la cosa tiene para rato. Espero que la situación vaya cambiando. Nosotros seguimos trabajando todos los días. Como dice Juan Pablo, mil disculpas. La semana pasada tuvimos un problema en la parte técnica con un nuevo sistema de seguridad que instalaron en la compañía y no me permitía poner el video. Pero vamos a mantener estas capacitaciones los días jueves, 11 de la mañana, 11:30, hora de Nueva York. Acomodarse con los horarios, sé que también eso ha sido un poco de problemas muchas veces en el tema de qué horario, si es el horario de Sudamérica, el horario de Centroamérica, el horario de México. Así que siempre hagan referencia que cuando se les envía la invitación es hora de Nueva York, tendrían que ser los ajustes de ustedes. Vamos a comenzar con la capacitación. Nuevamente, bienvenidos a todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva capacitación. A los que por primera vez están con nosotros, pues les doy la bienvenida. A los que han estado participando de estas capacitaciones también les agradezco mucho. Como ustedes saben, siempre hago una pequeña introducción de quiénes somos, a quién nos dedicamos, quiénes son Watson McDaniel, qué es lo que fabricamos, y luego nos enfocamos en el tema que hoy va a ser las reductoras de presión y cómo se dimensiona, cómo se calcula, cómo se clasifica, es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Quiénes somos? Pues obviamente ustedes ya nos conocen, somos una compañía enfocada en lo que son equipos para la fabricación la fabricación de equipos para la parte de ahorro de energía y sistemas eficientes de vapor y condensado, fabricantes desde 1878, una de las compañías más antiguas de la industria en el tema de fabricación de equipos para vapor y condensado. Obviamente, todo lo que son fabricación de trampas de tipo termodinámica, flotador, balde invertido, termostáticas, en todos los modelos, todas diferentes materiales, configuraciones tenemos para ofrecerles. Vamos a ver el día de hoy las reguladoras de presión, tanto de acción directa como piloteada, que es el tema que vamos a ver hoy. También un poco lo que son las reguladoras de contrapresión. Tenemos una línea muy completa en lo que son equipos para sistemas tracing. Los sistemas tracing, pues obviamente es las venas de calentamiento para manejo y transporte de fluidos pesados, viscosos, que necesitan una cierta temperatura para poder ser transportados en la parte de los oleoductos, en la parte de refinerías, en la parte petroquímica, se utiliza mucho este tipo de sistemas. También en algunos sistemas de la industria alimenticia es muy común el tipo de venas de calentamiento, así que tenemos una línea completísima en estos sistemas. Tenemos una nueva línea de todo lo que es válvulas de control de temperatura. Y la nueva línea son lo que es válvulas de control. Llegamos hasta 4 pulgadas, tanto en conexión 2 vías como 3 vías, actuación neumática, actuación eléctrica.
Como les decía, nuestros materiales estándares es en acero inoxidable y cuerpo. Pueden ver ahí las diferentes configuraciones que tenemos en las válvulas de control. Fabricamos también bombas de condensado tipo mecánicas, tipo eléctricas, enfriadores de condensados o líquidos calientes. Fabricamos todo lo que son tanques flash para purgas de superficie y también enfriadores de purgas de superficie. En lo que son purgas de fondo de la caldera también. Sistemas de recuperación completos de flash. Todo lo que son skids armados, en lo que es recuperación de condensado y bombeo de condensado de forma mecánica. Y pues obviamente el completo sistema de lo que son calentadores instantáneos de agua o calentadores instantáneos de algunos fluidos, con toda la configuración de nuestros productos, con la válvula de control, con la válvula de seguridad, con la reductora de presión, con la bomba, con la trampa, con todos los elementos requeridos que puedan utilizar. Entonces, que ustedes están interesados o necesitan una aplicación o tienen una aplicación que requieran calentar agua de forma instantánea para ahorrar el consumo de vapor, pues esta es una muy buena alternativa. Bien, el día de hoy vamos a ver las famosas reductoras de presión. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se selecciona? ¿Qué importancia tiene en la planta? ¿Cuál es exactamente el tema, digamos, de regular presión? Ustedes en sus plantas deben tener muchísimas reductoras de presión, diferentes procesos. Y pues obviamente aquí vemos un esquema bastante simple de una planta de vapor, donde tengo la caldera, la distribución del vapor a través de una línea principal, y luego tengo una reductora de presión, y esta reductora de presión pues obviamente reduce la presión a lo mejor de 50 psi a 20 psi a una línea o a un proceso de la planta en el que se puede reducir la presión. Ahora, los que han seguido generalmente las capacitaciones que hemos venido dando los últimos 2 meses, ustedes pueden darse cuenta de que cuando hablábamos de la reducción de presión, hablábamos también de las velocidades, hablábamos del volumen específico y hablábamos de la entalpía, hablábamos de el calor latente y pues obviamente cómo nosotros podemos mover o transferir energía desde el punto de vista de transferencia de calor. Hablábamos que en vapor, ¿sí?, o en la caldera tenemos diferentes energías para ser transferida: la energía de calor sensible, que se encontraba en la parte líquida, y la energía de calor latente, que es la energía que se encuentra en el vapor, que es la que se transfiere. También hablábamos de que a menor presión teníamos mayor transferencia. Entonces, muchos de los fabricantes, por ejemplo, este fabricante intercambiador de calor dice, bueno, yo quiero ser lo más eficiente transportando o transfiriendo energía con una presión de carga máximo de 20 psi. Entonces el fabricante me dice, bueno, yo voy a trabajar a 20, o mi equipo está diseñado para trabajar a 30 psi como máximo, el equipo. Entonces, obviamente, lo que hace la reductora es darme esa seguridad por un lado, pero también darme más energía disponible para la transferencia de calor. Si es que yo estoy transfiriendo 50 psi a 20 psi, obviamente voy a tener más calor latente de transferir, y pues obviamente eso se gana en la transferencia de calor. La transferencia de calor se vuelve mucho más rápida en el proceso de calentamiento. Entonces, eso, digamos que es la principal razón de utilizar válvulas reductoras de presión. Y estas válvulas reductoras de presión, pues obviamente hay diferentes tipos, diferentes configuraciones, y lo que vamos a ver hoy es primero su clasificación, luego cómo operan, con el principio de funcionamiento, y pues también cómo se selecciona. Entonces, lo primero, cuando hablamos de una
de su clasificación o de las válvulas, independiente cuál sea el fabricante, cuál sea la marca. Generalmente las clasificamos en tres grandes grupos, que son las válvulas autoaccionadas o de acción directa, las válvulas que son autorreguladas o con piloto, y pues generalmente las válvulas de contrapresión o válvulas de alivio que caen dentro del mismo grupo, digamos, de las de acción directa. ¿Ok? Entonces, esto, cuando hablamos de reductoras de presión o de válvulas reguladoras, esos son los grandes grupos que nosotros tenemos. Acción directa, piloteadas, contrapresión. Entonces, cuando vamos a la pura definición, que es una reductora de presión, pues es una válvula autoaccionada que está usada para reducir presión, como ya habíamos dicho, ¿sí? Y la opción, ¿sí? De reducir presión, regresemos acá, por ejemplo, a la gráfica, y nosotros hablábamos en la reducción de presión en las capacitaciones anteriores del volumen específico y cómo el volumen específico influía directamente en el tamaño de la tubería. Inclusive cuando dimensionamos la capacitación que dimos en dimensionamiento de tuberías de vapor y condensado, hablábamos de la importancia del volumen específico. Entonces, si usted se fija acá en este diagrama, después de la reducción de presión, la tubería aumenta. La razón, porque aumenta la velocidad y aumenta el volumen específico al reducir la presión. Al reducir la presión aumenta el volumen específico, y esto pues obviamente para transportar la misma cantidad, digamos 3.000 libras hora, como ven en el ejemplo, yo necesito una tubería más grande. Entonces, reducir presión en el punto más cercano a donde se va a consumir hace que el resto de tubería pueda ser más pequeño. En otras palabras, si usted se fija en la tubería de distribución, es de diámetro más pequeño comparado con la tubería que va después de la reducción. Entonces, cuando hablamos de los beneficios de usar reductores de presión, pues hablamos del costo de tuberías. Obviamente, al transportar tuberías a la presión máxima de diseño de la caldera o a la presión de operación de la caldera y reducir justo o lo más cercano al punto de consumo al equipo que va a reducirse la presión, ahí estamos ahorrando muchísimo lo que son tuberías. También nos da la oportunidad de controlar la presión en intercambiadores de calor, ¿sí? Muchas veces los intercambiadores de calor tienen un prediseño. El fabricante dice, bueno, este equipo está diseñado para trabajar a 40 PSI, a 30 PSI, a 15 PSI, a 80 PSI. Entonces, la válvula de reductora de presión me da esa opción de control de presión en un intercambiador de calor. También limita la presión en los sistemas de tubería. Entonces, yo tengo un sistema que a lo mejor necesito limitar en un área de la planta, pues con una reductora yo logro hacer eso. Y pues obviamente reduce los costos de componentes iniciales, como son filtros, como son válvulas de corte, como es enchaquetado. Todos los costos iniciales pues tiene la ventaja de usar las reductoras de presión. Entonces, cuando se va a seleccionar, cuando se va a determinar una reguladora o una reductora de presión, lo primero que debemos saber es, ok, necesitamos la capacidad, la precisión, la estabilidad, su respuesta transitoria, la aplicación y el costo. ¿Ok? Entonces, siempre en la selección, ¿por qué? Porque el error más común que se comete es primero seleccionar la válvula equivocada y luego sobredimensionarla. Y sobre todo en vapor es muy común que se sobredimensione. ¿Por qué? Porque si tiene una tubería de 4 pulgadas, generalmente dice, bueno, deme una reguladora de presión de 4 pulgadas. Siempre se rige por la tubería y eso es uno de los grandes errores que se comete. Y pues no solamente eso incluye un costo más alto de una válvula sobredimensionada, sino que la válvula sobredimensionada puede darle muchos problemas. Entonces, siempre necesitamos saber capacidad, precisión, estabilidad.
cuando me dicen, bueno, yo no tengo la capacidad, no sé cuántas libras hora va a consumir, pues los que no saben, les recomiendo seguir nuestra capacitación que está en YouTube sobre la cantidad de vapor. Hicimos un cálculo basado en el calor latente que se requiere, en la cantidad de BTUs que se determina, pusimos ejemplos, pusimos una fórmula, así que hoy en día ustedes pueden fácilmente saber la capacidad o cuántas libras hora necesitan para el calentamiento del proceso que ustedes requieren. El principio de operación de una reductora de presión es bastante básico. Es un sistema de balance de fuerzas, ¿sí? Todas las reductoras de presión o las reguladoras tienen siempre un resorte. Un resorte, pues obviamente las personas que han seguido ingeniería o han seguido carreras técnicas, cuando nos enseñan en la universidad sobre el factor K, el factor de fuerza del resorte. Entonces, el resorte viene predeterminado para contrarrestar la presión inicial que tiene el vapor o que tiene el agua o que tiene el aire, cualquiera que sea este procedimiento, cualquiera sea el fluido, digamos. Y lo que hacemos es un balance de fuerza entre el resorte y el diafragma que distribuye la fuerza de la presión inicial del fluido. Entonces, si usted se fija, tengo la presión acá, ¿sí? La presión generalmente son válvulas normalmente cerradas. Cuando el resorte comienza a activarse, ¿sí? Lo que hace es que baje el vástago y comienza a abrir la válvula. Entonces, ¿cómo reduzco la presión? Pues obviamente, a medida que yo voy comprimiendo el resorte, ¿qué va a pasar? Va a ir bajando más el vástago y por consecuencia P2 va a ser también más alta, va a ir aumentando. Entonces, a medida que yo voy comprimiendo el resorte, pues obviamente la presión 2 va a ir aumentando. Y por esa razón, por lo general, las válvulas tienen un rango de resorte de operación. ¿Qué significa ese rango de resorte de operación? Es de cuánto, hasta qué presión puede reducir. Entonces, supongamos que viene, esta válvula tiene un resorte de 10 a 80. ¿Qué quiere decir? Que lo máximo que puede reducir esta presión es, o darme una presión de salida de 80 psi. ¿Ok? Entonces, el resorte es algo muy importante porque es el elemento que juega, digamos, el papel de equilibrar las fuerzas o contrarrestar las fuerzas o balancear, digamos, las fuerzas entre el fluido inicial y el fluido final que yo deseo. ¿Está bien? Entonces, la fuerza de presión que actúa sobre el diafragma es balanceada por la fuerza de resorte de la válvula. Bastante simple, digamos, la operación. Obviamente, cuando vemos ya en corte muchos otros componentes y otros elementos que hacen la parte interna de la válvula, pero básicamente así es como funciona. Como les decía, en las válvulas reductoras de presión tenemos dos grandes grupos. Las operadas directamente son válvulas que contienen todos sus componentes de regulación dentro de su estructura, que es dentro de su cuerpo, y generalmente pueden censar internamente o pueden requerir una línea sectora externa. Y las válvulas operadas por piloto, pues estas válvulas utilizan un piloto externo, que es este de acá, ¿sí? Requieren una señal sensora externa y generalmente tienen mayor precisión. Entonces, ustedes verifican estas dos opciones. Esta es nuestra serie O, los que ustedes utilizan nuestro producto, y esta es una serie HD piloteada. Las dos hacen lo mismo, las dos reducen presión. Su función primordial es reducir presión. Ahora, ¿cuándo utilizo una dirección directa? Cuando utilizo una HD. Pues obviamente ya sabemos las características de cada una de estas y también sabemos cuál tiene mayores beneficios y cuál tiene mayores limitantes. ¿Okay?
válvulas que son operadas de forma directa, digamos, como son el caso de nuestra serie O, de nuestra serie B, de agua, de nuestra 455, 403, todos estos modelos. Y los que no están familiarizados con nuestros modelos, por favor, les recomiendo descargar el catálogo o revisar nuestra página www.watsonmcdaniel.com y pues ahí van a ver todos los modelos. ¿Sí? ¿Cómo trabajan las operadas directamente? En principio, el control de presión es sobre un lado del diafragma, no sobre todo el diafragma, sino sobre un lado del diafragma. Una fuerza de balance es preestablecida por el resorte del otro lado, ¿sí? Entonces, nuevamente, el mismo principio, una fuerza de balance es preestablecida. Ahora, esta puede ser un pistón, o puede ser un diafragma, o puede ser dos pistones, o puede ser dos sistemas de balance. Ya vamos a ver las diferentes configuraciones internas. Puede sensar externamente o puede requerir una línea sensora. Por lo general, casi nunca requieren una línea externa, una línea sensora, sino ustedes instalan, hacen el ajuste acá de del resorte. Este perno de acá, al apretarlo, el resorte se va comprimiendo y la válvula da paso de la presión reducida que yo quiero. ¿Ok? Ventajas que tienen estas válvulas: son fáciles de instalar, son de bajo costo y generalmente tienen un buen rendimiento general, digamos. Como les decía, la tipo O, la serie O, que es una de las válvulas que más vendemos en Sudamérica, en Centroamérica y en México, es una válvula muy económica, muy fácil de operar. Entonces, acá podemos ver el diseño. Entonces, esto es un diseño de la válvula tipo O. Fíjese cómo está acá, el mismo sistema. Tengo un diafragma aquí, ¿sí? Este diafragma está interconectado con unos platos, y acá tengo el vástago. Obviamente tengo el resorte, que es el que hace la reducción, ¿sí? Entonces, fíjense, es bastante sencilla la configuración. Me parece que tengo otra, ¿sí? Opera muy bien bajo condiciones de presión de entrada y flujo estable. Ojo, esto es algo importantísimo. Las válvulas de acción directa tienden a responder a la presión de entrada y a la presión de salida. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una variación en la presión de entrada, que sería P1, va a haber una variación a la salida P2, ¿ok? Entonces es algo muy importante que ustedes deben saber, porque estas válvulas están diseñadas, como dice, para condiciones de presión de entrada y flujo estable. ¿Qué quiere decir? Que la presión 1 y el flujo 1 no van a variar de forma constante, porque de lo contrario van a afectar a la salida y el control de las válvulas, a la salida de la válvula en cuestión de flujo y en cuestión de presión. Acá pueden ver una configuración bastante sencilla. Nosotros las válvulas tipo O las tenemos en acero inoxidable y las tenemos en hierro. Se pueden utilizar para agua, se puede utilizar para aire, se puede utilizar para vapor, se puede utilizar para ciertos aceites no viscosos sin ningún problema. ¿Okay? Es muy fácil de utilizar, que ustedes pueden ver, no tiene ninguna cosa extraña. Les vamos a mostrar acá el corte. Pueden ver la configuración, acá como les decía, ¿sí? Por acá es la presión de entrada, presión. Acá ustedes pueden ver que tiene un filtro para evitar una malla, digamos, para evitar problemas de suciedad. Y luego, pues obviamente ya depende de la operación entre el resorte y la fuerza que haya en la presión del fluido para hacer el balance. Bastante simple la configuración, muy fácil de operar, pero como les decía, si hay una variación
de la presión de entrada, va a haber una variación en la presión de salida. ¿En qué aplicaciones? Siempre me preguntan, ¿cuándo y dónde aplico este tipo de regulador? Se aplica en equipos que generalmente consumen poco vapor, ¿ok? Que en equipos pequeños, en equipos como, por ejemplo, ciertas marmitas, ciertos autoclaves, algunos equipos farmacéuticos, algunos equipos de lavandería, algunos calentadores de aire pequeños, en sí, donde no tenga sistemas críticos, aquí pueden ver, ¿sí? Entonces, para este tipo de aplicaciones, por ejemplo, en grandes cadenas de hoteles, se tiene todo lo que es sistema de lavanderías a través de vapor, ahí usar una válvula tipo O es la mejor alternativa. Acá ustedes pueden ver, este es un calentador de aire, ¿sí? Que utiliza vapor para calentar el aire, también muy, muy económico para utilizarlo. Acá pueden ver diferentes configuraciones en la parte de laboratorios, en la parte um, de pequeñas marmitas, como les decía, de equipos que no requieren una gran precisión, digamos, en tema de variación de flujo y variación de presión. Este tipo de válvula es muy adecuada para estas aplicaciones, ¿sí? Y ustedes se fijan, son generalmente de diámetro pequeño, realmente son de media pulgada, son de 3/4, 1/4. Ya después de 1/4 ya es un poco más difícil entrar entre 1,5 y 2 pulgadas, que también se ofrece, pero ya no son tan recomendables porque la mejor opción sería irse con una de tipo piloteada que es mucho más estable en su operación. Pero no pierdan de vista, si hay una variación en la presión la presión de entrada, va a haber una variación en la presión de salida. Acá tenemos otro ejemplo de nuestra válvula tipo B, ¿sí? Acá fíjense la configuración. Sigue siendo el mismo concepto, pero acá, en cambio, tiene un pistón balanceado, ¿sí? Que tiene mucho más hermético, digamos, acá. Ustedes pueden ver que entra la presión por acá y luego nuevamente al darle presión al resorte o al comprimir el resorte, la válvula comienza a abrir. Este vástago baja y me da el paso. Este es otro tipo de configuración diferente de la serie o esta está diseñada específicamente para manejo de líquidos y para manejo de aire y para manejo de algunos aceites, de algunos gases, no para vapor, ¿ok? Acá ustedes pueden ver la configuración, sigue siendo de acción directa. Acá pueden ver algo importante, nuestros diseños tienen un pequeño canal que lo que hace es conectar la contrapresión con la cámara del diafragma para hacer balance. Por eso se llama sistema balanceado, ¿sí? Fíjense que la serie O no tenía eso, no es balanceado. Entonces lo que está haciendo este pequeño canal es balancear la fuerza 2 con la presión que está en la cámara de diafragma. ¿Ok? Y ahí a ese sistema se le conoce un sistema balanceado. ¿Ok? Pues acá tenemos nuestra serie B, que puede ser en bronce, hasta 2 pulgadas, y también puede ser en hierro desde 2,5, 3 y 4 pulgadas. Pueden ver la configuración acá interna y pueden ver la instalación bastante fácil, presión de entrada, presión de salida, y yo reduzco hasta 250 psi, es ideal para manejar agua, excelente ese sistema. Siguen siendo de acción directa, ojo, siguen siendo de acción directa, no pierdan de vista que estamos analizando solo válvulas de acción directa en este momento. El otro modelo que tenemos, que es un diseño tipo pistón, es nuestra serie 403. Este diseño, pues es bastante novedoso, puede ser usado para aire, esta puede ser usada para vapor también, y tiene a lo que llamamos el pistón, es esto de acá, a diferencia que
que las otras válvulas tenían como un vástago, el tapón y el asiento, este tiene un plato muy grande y ya el diafragma está solamente en la parte superior y no interfiere en ningún otro proceso, a más que este disco muy fuerte que puede tener revestimientos tanto en acero como también, si utilizan pequeñas ranuras, pueden tener algunos anillos para tener un balance mucho más. Estos anillos son de neopreno o para tener un sello mucho más preciso. ¿Está bien? Entonces, este concepto sigue siendo el mismo. La diferencia que es siendo una válvula de acción directa puede ser balanceada y también puede necesitar o puede tener la opción de sensar, digamos, una línea sensora. La línea sensora es esta de acá. Fíjense nuevamente. Esta de acá, esta línea de acá es una línea sensora o puede también tener una línea externa. Entonces, la configuración de la 403 puede ser para vapor, de aire, vapor, aire y algunos gases sin ningún problema. Esta válvula puede trabajar sin ningún problema hasta 450 PSI y es diseñada principalmente para aplicaciones donde pueda tener sobrecalentamiento o donde yo necesita grandes cantidades de flujo, porque este pistón también me ayuda básicamente a tener mucha más resistencia a problemas sucios, a problemas de incrustaciones. Un sistema bastante novedoso de nuestro modelo de 413. Sigue teniendo el mismo principio. Ahora, esa configuración yo lo puedo tener en una línea sensora externa o no puedo requerir ninguna línea externa. Hace el mismo trabajo sin ningún problema. Luego tenemos las válvulas de contrapresión. Las válvulas de contrapresión, obviamente, mucha gente le confunde como válvulas de alivio, y realmente sí, son válvulas de alivio. Las válvulas de contrapresión regulan o mantienen la presión de un equipo, y el exceso de presión la envían hacia la atmósfera o la envían hacia otro sistema. ¿También? Pero la función principal de estas válvulas de contrapresión es mantener la presión de un equipo, de un sistema de bombeo, de un equipo presurizado, de un sistema de bombeo de desplazamiento, cualquiera sea esto. Lo que hace esta válvula de contrapresión es aliviar el exceso de presión del equipo como tal. ¿Sí? A diferencia de la válvula de seguridad, la válvula de seguridad tiene como función disparar, proteger al equipo. La válvula de contrapresión tiene como función es mantener la presión del equipo. ¿Ok? Gran diferencia. Entonces, acá podemos ver que las válvulas de contrapresión generalmente controlan la presión de entrada aguas arriba. ¿Sí? Donde P1 actúa contra el diafragma, típicamente usadas para aislar las cargas no críticas y aliviar el exceso de presión, como es el modelo de nuestras válvulas R y nuestras válvulas 30-40, como ustedes pueden ver acá, la configuración ven internamente. Hay un ejemplo, ¿sí? Entonces, acá tenemos un sistema de bombeo de desplazamiento positivo, donde está acá el flujo, ¿sí? Se bombea el flujo. Sin embargo, cuando ya no se requiere la cantidad de flujo, cuando no requerimos más flujo, lo que hace esta válvula de alivio o la válvula de contrapresión hace que regrese el sistema, que el exceso de presión, ¿sí?, vaya por este lado y regrese a la bomba. Entonces, lo que hago es proteger al equipo. Estoy protegiendo el sistema para una contracarga. O sea, si es que hay una sobrepresión de acá, ¿por qué? Porque la válvula dejó de consumir o el equipo dejó de consumir el fluido, entonces
este sistema comienza a actuar para retroalimentar todo el exceso de presión y hacer que la bomba esté operando de forma continua y no haya una sobrepresión al sistema. Acá vemos otro ejemplo. Esta es nuestra válvula. Puede ser la serie R o la serie 10691. Me preguntan que cómo se puede ajustar la presión con el tornillo superior de estas válvulas. Es lo mismo, el principio sigue siendo el mismo. Sí, el principio sigue siendo el mismo. Acá, por ejemplo, estas válvulas se ajusta acá la rosca. La rosca se le va dando un pequeño apriete acá, igual las de acá. Acá se tiene el resorte, perdón, tiene el perno para hacer el ajuste al resorte. Y acá simplemente se hace el ajuste a este tornillo de acá. Ahí se le va haciendo el ajuste. Y generalmente vienen precalibradas también. Vienen por rangos de presiones. ¿Y cómo se sabe a cuánta presión es? Viene el rango de presión, viene por rangos. Ustedes lo pueden ver sin ningún problema. Estas válvulas nosotros las tenemos al momento solamente en bronce. No las tenemos en acero inoxidable, pero son válvulas muy eficientes. Ustedes pueden ver las aplicaciones, sobre todo en sistemas de bombeo y en sistemas de presurización. Como les decía, acá tengo un líquido presurizado, un tanque presurizado. Entonces, ¿qué es lo que hace esta válvula? Si por obvias razones este tanque se sobrepresuriza, la válvula comienza a actuar como un sistema de bypass. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, todo el exceso de presión se va aliviando. Entonces, estas válvulas son de acción directa, son válvulas que tienen ese primer principio. Fuerza al resorte contra la fuerza al fluido. Eso es exactamente lo que hace. Estas válvulas, muy buena pregunta. Todos los detalles técnicos lo pueden manejar en nuestra página web, pero tranquilamente pueden manejar algunas hasta 250 grados Fahrenheit, otras a 300 grados Fahrenheit sin ningún problema. Habría que ver la configuración. Si ustedes quieren estar con más detalles en nuestra página web, por favor les ruego que visiten. Ahí van a estar todas la ficha técnica, va a estar toda la información que ustedes pueden ver ya en el producto en detalle, que es www.watsonmcdaniel. Por el tiempo, obviamente, no me voy a poner a dar detalle, pero como decía, pueden manejar hasta 3 sin ningún problema. Luego venimos con las válvulas piloteadas. Las válvulas piloteadas siguen siendo válvulas reductoras de presión, pero la gran diferencia es que son más precisas que las operadas directamente. ¿Qué quiere decir más precisas? Cuando yo hablaba de las de acción directa y decía, si hay una variación en la presión de entrada, se va a sentir en la presión de salida. En cambio, en las válvulas piloteadas son mucho más estables y precisas. Si hay una variación de entrada, generalmente la variación de la salida se mantiene constante. No va a haber una variación en este sentido. ¿Ok? Si ustedes me hacen un favor, en el tema de las preguntas, por el tiempo, si les puedo ayudar a responder al final, porque ahora me están preguntando cuál es la capacidad de flujo, el porcentaje de trabajo recomendada para serie B. Buena pregunta, justamente eso iba a decir. Cuando hablábamos de las variaciones, de la presión de entrada y presión de salida de la dirección directa, en las piloteadas, como ustedes pueden ver ahora, ¿qué significa un piloto? Que se puede colocar cualquiera de estos pilotos a la válvula y
el que comanda la acción de apertura y cierre de la válvula son estos pilotos, que se convertirían en el cerebro, digamos, para hacer el trabajo. ¿Ok? Lo que me preguntaba, ¿cuál es el porcentaje de operación? Vamos a ver ahora lo que es el CB también, ya vamos a ver más detalle, pero las válvulas de acción directa, por lo general, se calculan o se deben dimensionar en función o máximo el 50% de su operación. Que estén operando al 50% de su capacidad, ideal, ya sea en la serie O, ya sea en la serie B, ya sea en la serie 403, ya sea en la serie 455. Todas las válvulas que operan de forma directa deberían estar trabajando de forma ideal al 50% de su capacidad. ¿Ok? Eso como recomendación. Estas válvulas de acá, como ustedes pueden ver, son de acción directa. Estas válvulas de acción directa tienen estas grandes ventajas, como les decía. Tiene el piloto montado externamente que permite múltiples áreas de control de presión. Múltiples áreas. ¿Ok? Tiene una mayor precisión que las operadas directamente. Una línea sensora que hace que la válvula se retroalimente y haga el ajuste. Tiene un amplio rango de capacidades. O sea, a lo mejor una válvula de 2 pulgadas de acción directa serie O tiene la capacidad de apenas el 30% de una misma válvula HD de acción piloteada. Entonces, la capacidad es muchísimo más grande. Y por eso les decía que las serie O, que las de acción directa son recomendadas para aplicaciones pequeñas, aplicaciones de bajo flujo y de flujo estable. ¿Ok? Estas pueden ser configuradas con muchos modos de regulación, por ejemplo, presión, temperatura, on-off, combinaciones entre sí, que vamos a ver algunos ejemplos. Pero ¿cómo es el principio de operación? Bastante simple también. Entonces, a diferencia de la de acción directa, está primero la presión de entrada al piloto, ¿sí? Como les decía, el piloto es el cerebro, el piloto es el que hace el trabajo. Y este piloto, pues obviamente, lo que hace es manda una señal, envía una señal a la parte inferior de la válvula, que es donde se encuentra este diafragma, y empuja a este resorte para que abra a la válvula y pueda tener la presión de salida 2. ¿Ok? Entonces, viene presión 1, esta presión 1 se va primero al piloto, luego en el piloto yo hago el ajuste, la presión ya reducida que yo quiero viene, ¿sí? Baja por acá, hacia la parte inferior de la válvula, y esta a su vez empuja al resorte y da el paso de apertura. ¿Qué tiene aparte? Tiene una válvula, tiene una línea de retroalimentación. Entonces, fíjense dos cosas. La válvula, ¿sí? Tiene una retroalimentación con el mismo piloto y también tiene una retroalimentación con la línea sensor. Entonces, esto hace que estas dos configuraciones, tanto acá, que estoy sensando la válvula de, si ustedes se fijan, la válvula reducida, perdón, presión reducida, en la parte de la salida del piloto y la línea sensora que también está en la parte superior del piloto haciendo el ajuste y haciendo el equilibrio de fuerzas como habíamos visto al principio. Entonces, realmente es muy simple y por esta razón, si hay una variación en P1, generalmente P2 se mantiene estable. Entonces, una de las grandes ventajas de utilizar una válvula piloteada. ¿Cuál es la otra ventaja? Es tener una gran capacidad de descarga, digamos así, en función de su CB, que ya vamos a ver qué es el famoso CB. Entonces, también decíamos que puede tener diferentes configuraciones, puedo colocar presión, temperatura, diferentes opciones. Solamente, ¿en qué consiste? Yo coloco los pilotos a la válvula que yo quiero. Y eso puede ser para diferentes fabricantes. Estamos hablando acá de tecnologías, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una válvula piloteada, que es el piloto, se coloca la válvula, y ya vieron cómo es el diagrama interno, cómo hace la configuración, cómo hace el barrido, cómo hace el corrido, y se convierte en una reductora de presión. Entonces, acá yo tengo presión inicial, presión
1 y luego tengo presión de salida. Estas válvulas necesitan obligatoriamente tener una línea sensora. Si es que no le instala la línea sensora, la válvula no se retroalimenta y comienza a actuar como si fuera una válvula de acción directa y comienza a ser errática en si hay una variación de flujo. ¿Sí? Me dicen que el piloto o el monitor para censar, la línea sensora, ¿a qué distancia? Me imagino que se refiere a esta distancia entre el piloto y donde se va a censar. Se recomienda instalarle a una distancia 10 veces el diámetro de la tubería instalada. O sea, si mínimo, si esta tubería es de 4 pulgadas, 10 veces serían 40 pulgadas. A 40 pulgadas de distancia se debería instalar la línea sensora, como mínimo. ¿Está bien? Entonces, acá le colocamos un piloto de presión, le podemos colocar un piloto de temperatura, le podemos colocar un piloto neumático o le podemos colocar un piloto solenoide tipo on-off. Y pues hay las diferentes configuraciones. Acá, por ejemplo, al colocar a esta misma válvula un piloto de temperatura, se convierte en una reguladora de temperatura. ¿Qué es lo que está haciendo? Está regulando la temperatura de un tanque de almacenamiento de agua o un tanque de almacenamiento de algún líquido. Si quiero mantener un líquido a una temperatura constante almacenada en un tanque, pues con una reguladora de temperatura yo hago el proceso sin ningún problema. Entonces, la reguladora lo que me está haciendo es que la válvula del paso de vapor para que se pueda dar el calentamiento del sistema a la temperatura que se vaya a requerir. Entonces, fíjense aquí, no está reduciendo presión, sino está abriendo la válvula hasta llegar al calentamiento y luego lo va cerrando. Entonces, hace una modulación. El piloto lo que está haciendo es una modulación. Eso puede hacer otras válvulas. La sección directa no pueden convertir este tipo de configuración, pero las de acción piloteada sí la pueden hacer. Acá vemos otro ejemplo. Esta es una configuración con un piloto de presión y un piloto de temperatura. Me parece que si pueden activar, por favor, desactivar los micrófonos, les agradecería. Entonces, acá, este regulador es un regulador de presión y temperatura. Generalmente, esta configuración se hace en los intercambiadores de calor. Como les decía, los intercambiadores de calor vienen o están diseñados para una cierta presión. Bueno, este intercambiador debe trabajar a 50 PSI. Pues la máxima carga que recibe son 50 PSI. Entonces, lo primero que hago es reducir presión. Y luego, con el piloto de temperatura, dice, bueno, yo aparte necesito que el agua de calentamiento caliente de 60 grados Fahrenheit a 140 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, esta válvula hace los dos controles. Fíjense que es muy simple la operación. Y pues lo que se logra es un sistema bastante económico, bastante simple de operar y una de las ventajas, digamos, que aparte de la precisión que tiene, no necesita otro componente, como son las válvulas de acción, perdón, con las válvulas de control. Las válvulas de control necesitan ya sea una señal neumática o una señal eléctrica, necesitan un controlador, necesitan un sensor, necesitan varias configuraciones. Y sí, la ventaja de válvula de control es que yo puedo tener una retroalimentación, enviar toda esa señal a mi computador o hacer la válvula o controlar las válvulas de mi computador y pues obviamente es una gran ventaja de las válvulas de control. Sin embargo, hay sistemas que no requieren de una válvula de control o simplemente no encuentro o estoy muy lejano o tener una línea neumática, tener una línea eléctrica es complicado. Una alternativa de este tipo, una válvula piloteada con el piloto de presión y piloto de temperatura es una muy, muy buena alternativa.
Me parece que en Ecuador recién se vendió un proyecto, no sé si Gloria está conectada, pero se vendió un proyecto de este tipo de válvulas, no sé, son 5 o 10. Si estás conectada, Gloria, puedes hacer un comentario sobre este tipo de aplicación. Sí, aquí estoy. Bien. ¿Para qué aplicación fue, Gloria? ¿Aló? Bueno, no la escucho, Gloria. Continuamos. Esta, por ejemplo, es una configuración no tan común, pero es muy práctica. Muchas de las plantas tienen las reductoras o reducen la presión en puntos muy altos. Y estos puntos altos quiere decir que está la reductora instalada a no sé, a unos 8 metros, 10 metros de altura de la planta. Y se complica subir con una escalera y hacer el ajuste de la presión a cada momento. Entonces, lo que se hace es colocar un piloto neumático, este piloto neumático va a tener una línea de aire y esta puede estar instalada a piso, este tablero, y lo que hace es envía una señal neumática para que el piloto abra o cierre de forma constante dependiendo de la presión que yo quiero tener. Igual estos pilotos neumáticos tienen un rango de operatividad, ¿ok? Entonces, como ven ustedes, es bastante simple. Si hacemos un repaso nuevamente de la configuración, acá podemos venir y vemos que viene la presión de entrada y lo que va primero va a la cámara inferior del piloto. La válvula permanece cerrada, ¿ok? La válvula permanece cerrada. Cuando yo hago el ajuste, ¿qué es lo que hace? Viene al hacer el ajuste, comprimo el resorte y al comprimir el resorte, lo que pasa es esto de acá. Doy apertura al piloto. Entonces la presión de alta viene acá, sube y esta misma presión se interconecta con la parte inferior de la válvula que tiene un diafragma acá y luego hace que este diafragma empuje y obviamente se coloca acá y da apertura y tengo ya la presión reducida. Y esta presión reducida, fíjense cómo se va retroalimentando. Se retroalimenta. Acá tengo la presión de alta en la parte inferior del piloto y la presión ya reducida en la parte superior de la cámara del piloto. Y esa es la función que tiene. Ojo, toda esta información la hemos sacado de nuestra página web, de nuestro catálogo, así que si ustedes quieren pueden revisar con más detalle. También en nuestra página web, tanto Watson McDaniel como Productos Watson McDaniel, los dos canales de YouTube, ustedes lo pueden ver y pueden encontrar cómo la válvula trabaja, cómo se hace el mantenimiento, cómo se da la reparación, qué es lo que pasó. Hoy justamente el grupo de Perú me comentaba que tenía una válvula nueva, completamente nueva, que la había sacado de caja y que estaba dando un paso. Y pues bueno, el problema posiblemente fue que había dos, la una que el disco tenga alguna suciedad, a veces por fábrica también puede pasar, o que el diafragma tenga una rotura. A lo mejor el diafragma vino con una falla de fábrica y me puede estar dando el problema. Entonces, cuando se tiene eso, cuando ustedes están instalados y a veces un sábado, un domingo, una válvula les da un problema, pues yo les recomiendo pues, que entren a la página de nosotros, de YouTube, y ahí van a estar cada paso de cómo se ensambla, de cómo se desensambla, de cómo se da el mantenimiento, cómo se verifica si es un problema del piloto o si es un problema de la válvula. ¿Está bien? Ya en nuestras válvulas, en nuestra serie, pues nosotros llegamos a tener hasta 6 pulgadas en hierro dúctil, 300 PSI sin ningún problema. Acá muchas de las veces me preguntan, ¿cuál es la diferencia o con su válvula contra
¿qué modelo compite? Pues la válvula nuestra compite con la 25C de Sarco, que es la más conocida, 25P, la serie 25. ¿Ok? Hay algunas diferencias puntuales y nosotros hemos querido hacer hincapié en esto para que ustedes puedan ver las opciones. El cuerpo, la válvula de la Sarco viene en hierro fundido que tiene una capacidad de presión de hasta 250 psi. La nuestra está construida en hierro dúctil que tiene una presión máxima de 300 psi. ¿Ok? La dimensión cara a cara, generalmente esta cara a cara es mucho más larga que la nuestra. Entonces, la nuestra se puede colocar o se puede reemplazar una Sarco sin ningún problema. La Sarco tiene el piloto montado en la parte superior, la nuestra viene montado en la parte lateral. ¿Por qué razón? Ya vimos, nos da la opción de colocar varios pilotos en la parte lateral sin ningún problema. Don Jorge Soto, sí, exactamente. Cuando la línea tiene mucho condensado, normalmente con sedimentos bloquean el diafragma y se pierde la regulación. Para eso se tiene un tapón que sí, que se abre. Muy buen tema. Justamente eso íbamos a hablar. Acá ustedes, por ejemplo, tienen la válvula nuestra, que ya vimos que podemos colocar diferentes pilotos. Esa es una ventaja también. Comparada con el piloto. El piloto nuestro puede estar colocado en la parte derecha o en la parte izquierda de la válvula sin ningún problema. Y generalmente nosotros el diafragma tenemos en bronce fosfórico porque el bronce fosfórico tiene mayor ductibilidad. ¿Sí? Su plasticidad es mucho más larga, su coeficiente de elasticidad es mucho más alto. Entonces, estas son unas pequeñas diferencias. Lo que decía don Jorge Soto en su comentario, este tipo de válvulas, al trabajar, deben estar siempre trabajando en vapor. Entonces, cuando entra condensado, cuando la válvula dejó de operar, entra condensado esta parte de acá, recuerden, este método funciona con compresión, ¿ok? Si yo tengo agua, el líquido no es compresible. Entonces, al tener lleno de condensado, comienzo a tener problemas. Inunda toda esta válvula y deja de funcionar. Entonces, el condensado es un problema en este tipo de válvulas. Siempre deben evitar condensado. Una de las formas de eliminar el condensado con nuestras válvulas es a través de esta válvula de purga, de acá, ¿sí? Esta válvula de purga siempre se debe abrir antes de ponerle a operar para evitar justamente sacar el condensado de la línea, si es que está presente, sacar impurezas. En los otros dos puntos a lo que se refería en el mensaje es que se puede conectar tanto en la parte inferior como en esta parte lateral. Son puntos de prueba de acumulación de condensado. Generalmente estas válvulas, si tienen condensado, van a tener problemas. ¿Okay? También tenemos una versión que es para altas presiones y altas temperaturas, 450 psi, 650. Viene ya armada completamente. Esta es la serie HSP. Es completamente en acero al carbono. Todos los diseños son diferentes. Se puede también colocar temperatura, se puede colocar diferencial de presión sin ningún problema. El piloto no es el problema, es lo mismo, simplemente lo que cambia es el cuerpo, que es para presiones altas, generalmente vapor sobrecalentado en algunos ingenios que trabajan a presiones altas, digamos a 450 psi, 650 grados Fahrenheit sin ningún problema en este tipo de aplicaciones. Así que tenemos dos opciones, tanto en hierro dúctil como en acero al carbono. Y esta es la configuración. Generalmente tengo siempre, por eso les decíamos, siempre una pierna colectora de condensado, un separador de humedad con su trampa para evitar el condensado a nuestros equipos. Otra cosa importante, a lo mejor mucha gente no lo sabe, es que nuestros pilotos, bueno, yo les comentaba, a veces mucha gente no sabe, es que Watson McDaniel antes, y por eso a lo mejor no es una marca muy conocida, bueno, ahora es mucho más conocida, pero antes no, era porque Watson McDaniel era fabricante de otras marcas. Nosotros le fabricábamos, por ejemplo, los pilotos a Spyrax Arco acá en Estados Unidos.
Y una de las ventajas que nosotros tenemos es que nuestro piloto, tanto de presión como temperatura neumática, pueden calzar sin ningún problema o pueden reemplazar a los pilotos en la Zarco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros les fabricábamos a ellos hace muchísimos años y pues obviamente calzan. Hay que hacer una pequeña modificación. No es el mismo estándar, no es el mismo piloto que nosotros les mandamos en nuestra HD, sino es una pequeña variación para que pueda trabajar en el piloto. Pero podemos colocar temperatura, podemos colocar neumático o de presión, no solamente a esta, sino a otros modelos de otros fabricantes sin ningún problema. Entonces acá, por ejemplo, tenemos otro fabricante que es de la marca Spence y le estamos reemplazando un piloto de temperatura a nuestro Watson McDaniel. Entonces, esa es otra de las opciones que tenemos. Les decíamos también que muchas de las veces nuestra válvula es mucho más corta de cara a cara que la Zarco o que otras marcas. Entonces, ¿qué nos permite? Es que solamente al colocar, no necesito cortar tubería ni modificar tubería. Lo único que necesito es colocar muchas de las veces extensores, como en este caso, para lograr la modificación. Acá miren cómo tenemos ejemplos. Hemos reemplazado válvulas de otros fabricantes sin tener que modificar la tubería. Eso es algo muy, muy importante. Como les decía, ya vamos a ver ahora sí el tema del dimensionamiento. Siempre es un tema que mucha gente sabe, a lo mejor otras se confunden un poco, no están muy claros. La idea de esta capacitación es, bueno, decirles cómo se dimensiona. Lo primero que vamos a necesitar es flujo, presión de entrada, presión de salida. ¿Ok? Y en función de eso, vamos a verificar con las capacidades de el fabricante y también verificar con el CB. ¿Qué es el CB? El CB es un número, ¿sí? Es un número adimensional que se utiliza o se conoce como coeficiente CB, que se utiliza para determinar la capacidad de la válvula. ¿Ok? Entonces, cada válvula viene con un valor CB. Este valor CB tiene una capacidad en el proceso. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a manejar, sobre todo en vapor, lo primero que vamos a partir del dimensionamiento. ¿Ok? ¿Cuántas libras hora voy a manejar? Bueno, no sé. No sé cuántas libras hora. Entonces, si no sé cuántas libras hora, yo sí sé cuántos galones por minuto de líquido voy a calentar, sea aceite, sea agua, sea aire, lo que va a calentar. ¿En qué tiempo voy a calentar? Voy a calentar en 15 minutos, en 20 minutos, temperatura inicial, temperatura final. Con esos datos yo conozco el flujo, cuántas libras hora de vapor requiere. Y con esos datos yo puedo calcular el CB. Entonces, por definición, ¿sí? Una válvula con CB de 1 permitirá el flujo de 1 galón por minuto de agua con una caída de presión de 1 PSI. ¿Sí? Entonces, esa es la forma más básica de entender. Ahora, hay diferentes fórmulas un poco más complejas, un poco más sencillas, de acuerdo si son gases, si tiene densidad, viscosidad, diferentes procesos. Pero en general, la definición es bastante simple. La capacidad que tiene de pasar a través de una válvula 1 galón por minuto de agua con una caída de presión de 1 PSI. A eso se le conoce como el valor CB. Hay también válvulas de fabricantes europeos que no tienen CB, sino tienen el KB, que es básicamente lo mismo, pero hay que hacer una conversión. El KB es lo mismo, pero en norma europea. En cambio, acá en Estados Unidos se utiliza el factor CB. ¿Sí? Entonces, el factor CB lo que me determina es calcular el tema del el flujo o el CB que yo requiero en mi sistema dependiendo la operación. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuál es el valor subcrítico? Crítico y subcrítico. O sea, cuando hablamos de crítico, ¿sí? Hablamos de que la caída de presión no es más de 3 veces la presión de entrada, ¿sí? Entonces,
Cuando hablamos de sistemas críticos, hablamos de que la caída de presión es más grande de 3 veces la presión de entrada. Entonces, estas son las ecuaciones que se pueden utilizar. Estas ecuaciones también están en nuestra página web, están en nuestro catálogo, ustedes lo pueden sacar sin ningún problema. Si es el flujo subcrítico, utilizan esta fórmula. Fíjense, presión de entrada, presión de salida y el flujo, nada más. No se requiere nada más y se calcula el factor C sub B. Y luego también, si es un factor crítico, que es en la mayoría de los casos, que la caída de presión es más de 3 veces la presión de entrada, pueden utilizar esta fórmula. Y esta fórmula se requiere o se utiliza generalmente para vapor saturado. Si requieren tener para vapor sobrecalentado, hay otras ecuaciones que se deben tener. ¿Ok? ¿Qué otras cosas debemos tener en consideración? Como les decía desde un principio, no dimensione por el diámetro de la tubería. O sea, es el error más grande, sobre todo en vapor. Dimensionar o simplemente, yo tengo una tubería de 2 pulgadas, me voy con una válvula de 2 pulgadas. Tengo una tubería de 4 pulgadas, me voy con una válvula de 4 pulgadas. Error gravísimo, ¿ok? El tamaño de la válvula va a ser más pequeño que el diámetro de la tubería, aguas arriba y aguas abajo. Otra cosa, si ustedes se fijan, en presión de vapor, las válvulas reductoras de presión tienden a ser más pequeñas, ojo, que la tubería de entrada. Y obviamente mucho más pequeñas que la tubería de salida. ¿Ok? Otra cosa, las personas que siguieron el curso o estuvieron presentes en el curso de dimensionamiento de tuberías, hablamos de las velocidades. ¿Sí? Las velocidades. Entonces, hablamos de la velocidad ideal de vapor de la salida de la válvula, debe estar entre 4.000 y 6.000 pies por minuto. Y el límite de relación de presión de caída es 10:1. Esto es algo importante. Algo importante es el límite de la relación de presión. O sea, la caída de presión debe ser la relación 10:1. A veces me llama y dice, tengo una aplicación de reducir de 250 a PSI a 20 PSI. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pero quieren una sola válvula. Se puede hacer con una sola válvula, pero estamos yendo en contra de los principios básicos del buen dimensionamiento de una tubería, de un buen dimensionamiento de un sistema de vapor. ¿Por qué? Porque el límite de relación de presiones que está ligado a la velocidad, que debe ser 10:1, a lo mejor es mucho más grande. En vez de estar a 10:1, estoy 15:1. Y eso ya afecta considerablemente al tema del ruido, al tema de la vibración, al tema de la erosión y pues obviamente a disminuir la vida útil de la válvula. ¿Okay? Otra cosa, evitar el sobredimensionamiento. Sobredimensionamiento no solamente causa un costo excesivo de la compra inicial, pero les causa problemas en el manejo de las válvulas. O sea, la válvula no, si está sobredimensionada, no va a operar de forma óptima. ¿Ok? ¿Por qué no puedo poner el mismo diámetro de la tubería en la válvula? Nuevamente, presión, velocidad y presión, volumen específico. Al aumentar la presión, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Aumentar la presión y velocidades son una relación. Disminuyo la presión, aumento el volumen específico y viceversa. Entonces, esa relación es muy importante que ustedes la tengan presente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la parte típica cuando decimos, bueno, selecciona una válvula? ¿Ok? Quiero seleccionar una válvula, tengo una presión de entrada de 100 PSI, tengo una presión de salida de 15 PSI y tengo una capacidad requerida de 7.000 libras-hora. ¿Qué diámetro necesito? ¿Ok? Esa es la pregunta que siempre me hacen. Tengo que reducir de 100 a 15 y tengo que manejar 7.000 libras-hora. ¿Cómo calculo? ¿De qué diámetro tiene que ser la válvula? Pues bueno, bastante fácil. Utilizo una de estas fórmulas. Cualquiera de estas fórmulas y yo tengo, ¿qué? Tengo el CV que yo requiero. Ojo, el CV que yo requiero. No el CV de la válvula. Hay dos cosas diferentes. El CV que yo requiero es basado en estas condiciones de operación. El CV de la válvula viene preestablecido por el fabricante, que son cosas diferentes. Entonces, yo tengo que comparar el CV que yo requiero versus el CV de la válvula, ¿sí? Y la válvula
debe estar trabajando máximo a un 80% y mínimo a un 30%. Entonces debe ser el rango de operatividad de una válvula de reductora de presión. No más del 80% de su capacidad, no menor del 30%. ¿Ok? Entonces, acá ya vamos a ver algunas tablas. Pero acá, este es un caso típico. ¿Sí? Acá, fíjense, esta es la configuración que yo requiero. Esta es la configuración que ustedes van a tener en una válvula de una reductora de presión. Esta es una estación. Entonces, en una estación, ¿qué es lo que yo requiero? Bueno, yo necesito primero, ya sea un separador de humedad, una pierna o una pierna colectora, cualquiera de las dos sea. Ok. Siempre instalar manómetros. ¿Para qué? Para poder observar las presiones reales que están recibiendo. ¿Ok? Válvulas de corte, perdón, válvulas de compuerta, tanto a la entrada como a la salida. Una válvula de bypass. ¿Con qué se ve? Con el mismo se ve de la válvula. Fíjense entonces, la válvula tiene un menor diámetro que la entrada, ¿sí? La pierna colectora de condensado y las trampas. ¿Para qué? Para evitar condensado acá a mi sistema. ¿Ok? Entonces, este diagrama también lo pueden encontrar en nuestro catálogo. Entonces, vamos al ejercicio anterior y decíamos, bueno, tengo, ¿sí? De 100 PSI a 15 PSI, 7.000 libras. 100 PSI de entrada a 15 PSI, ¿sí? 100 PSI a 15 PSI, que sería esta zona de acá. Pero fíjense que la válvula del fabricante, en este caso, me dice que me dan los factores de CB. Dice que, bueno, la válvula de 3/4 tiene 6.7 y ahí va variando los valores CB. No me dice las capacidades, solamente me da los valores de la válvula y eso tengo que comparar con el CB del sistema que yo requiero. Entonces acá, por ejemplo, me dice que una válvula de 2 pulgadas, ¿sí? Una válvula de 2 pulgadas podría manejar 7.300 libras de 100 a 15 PSI sin ningún problema, ¿ok? Ahora, esta sería un cálculo rápido si tengo el catálogo a mano, si tengo una relación, digamos, bastante simple de seleccionar la válvula basada en las tablas del fabricante. Esto es lo que me dice el fabricante, ¿ok? Me voy con una 7.300 y con eso yo puedo manejar sin ningún problema las capacidades del sistema. ¿Cuál es el problema de utilizar este método? El sistema de utilizar este método es que generalmente nosotros tenemos, no tenemos la relación de saber si la válvula está trabajando al 30%, al 80%, al 40%, no sabemos. Lo que me está diciendo es que a 7.300 una válvula de 2 pulgadas puede trabajar, pero esto me puede hacer de que la válvula esté trabajando al 90% de su capacidad, si tengo 7.000, ¿verdad? Entonces, siempre debemos utilizar los cálculos un poco más estables en el sentido de hacer la relación del cálculo CB y comparar con el CB de la válvula, no solamente con la capacidad de las tablas. Entonces, para eso nosotros estamos ya desarrollando, esperamos que en las próximas semanas esté cargado, ya hemos hecho algunos detalles, algunos ejercicios en nuestra página web para que ustedes puedan hacer directamente el cálculo en nuestra página web. ¿Ok? Acá está ya una pequeña versión de esta. Acá vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo va a estar la configuración. Es básicamente este programa en la parte interna. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para hacer lo que estábamos haciendo anteriormente. Un segundo. ¿Pueden ver la hoja de cálculo?
Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Sí. Entonces, esta hoja de cálculo es la que va a estar en nuestra página web, lo que les acabo de mostrar. Esperamos que en unas próximas semanas esté subida ya a la plataforma. De lo contrario, todos nuestros distribuidores están teniendo acceso a esta hoja de cálculo que también la pueden utilizar, la pueden usar para hacer la verificación. Entonces, ¿qué es lo bueno de este programa? Entonces, decíamos que nosotros teníamos, ¿cuánto dijimos? 7,000 libras, ¿verdad? 7,000 libras. Y íbamos a bajar de 100 PSIs a 15 PSIs. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esta configuración, esta página, este sizing program es muy bueno porque acá ustedes, por ejemplo, pueden poner la válvula sola o pueden utilizar con orificio, con plato de orificio. ¿Qué es el plato de orificio? Que ya vamos a ver en un diagrama. Este plato de orificio lo que me permite reducir el nivel de ruido de la válvula. ¿Ok? Porque nosotros estamos dimensionando siempre a una presión por lo menos de no mayor a 85 decibeles. Entonces, si va más de los 85 decibeles, recomendamos colocar un silenciador básicamente. Y un plato orificio es básicamente un silenciador. Entonces acá, bueno, vamos solamente con la válvula, 7,000 libras, 100 PSI, 15 PSI. Me dice que automáticamente si debo colocar al equipo, el equipo debería estar protegido para una presión máxima de 75 PSI. Puedo cambiarle, no sé, le puedo cambiar a 20 PSI o a 25 PSI. Eso me permite hacer el cambio. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Y aquí es la parte interesante. Fíjense, me dice la velocidad, ¿sí? La velocidad es muy alta porque, ¿qué válvula ustedes seleccionamos? Seleccionamos una válvula, acá me dice que puedo seleccionar una válvula de 1,5. Y me recomendó una válvula de 2 pulgadas. Fíjense que el programa, bajo estas características, me recomienda irme con una válvula de 2,5. Sin embargo, nosotros vimos en la tabla anterior que me decía que una de 2 pulgadas puede manejar 7,300 libras sin ningún problema. Sí, o 7,000 libras sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, me voy con la de 2 pulgadas. Yo no quiero, me voy con una de 2 pulgadas. ¿Qué pasa con la de 2 pulgadas? ¿Sí? Me dice que 2 pulgadas está bien, pero, ¿sí? Va a estar trabajando más del 103% la capacidad. Entonces, fíjense que este programa lo que me está haciendo es jugando con la realidad de los diferentes escenarios que yo pueda tener. Entonces, obviamente, al seleccionar una válvula de 2 pulgadas, a lo mejor me quedaba muy pequeña, siendo que la tabla del fabricante me dice que puede manejar hasta 7,000 libras hora. ¿Por qué? Porque hay esos factores que decía que no debe trabajar a más del 80% ni más del 30%, menor al 30% ni más del 80%. Entonces, fíjense acá, yo cambio, digo, bueno, voy a hacer la recomendada y me está dando los diferentes límites. Ahora, ¿qué otra cosa a lo mejor está hacer un ajuste? ¿Sí? La presión de entrada. A lo mejor la tubería me está diciendo que la tubería a lo mejor está muy pequeña. La tubería de entrada a lo mejor debería ser de 3 pulgadas la tubería. ¿Sí? Y la tubería de salida a lo mejor debería ser de 4 pulgadas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí me está diciendo que va a ser un flujo turbulento. ¿Sí? Ahora, si yo me quiero ir con una válvula más grande, a lo mejor, vamos a ver qué pasa. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, realmente, una válvula, a lo mejor con puerto reducido de 3 pulgadas, garantiza todo. Y ahí es como yo comienzo a ir me comienzo a dar cuenta de cómo funciona el tema del volumen específico, el tema de la velocidad, el tema de la presión dentro de todo este programa. Dentro de todo esto están todas las fórmulas que nosotros hemos venido viendo en selección de tuberías, en vapor flash, en todo lo que es
volumen específico, transferencia de calor. Todo eso se encuentra en esta tabla. Entonces, esta hoja de cálculo, ustedes la van a tener acceso directamente desde nuestro website. Si gustan, los podemos enviar a través de nuestros distribuidores. Simplemente contáctense con nuestros distribuidores y les podemos hacer llegar esta hoja de cálculo sin ningún problema. Es súper útil, aparte que me muestra la curva de cómo se va a comportar, ¿sí? Cómo se comporta la curva, cuáles son las configuraciones que yo hice, ¿sí? Cómo está la curva de flujo, de operatividad de la válvula, y si yo quiero también colocar, por ejemplo, una cotización, o simplemente ya en la parte técnica, o querer tener toda la ficha técnica de la historia de la válvula de reducción de presión que yo seleccioné, la tengo acá, ¿sí? Como les digo, la idea, aquí hicimos un ejemplo bastante rápido de cómo nosotros podemos modificar y cómo fuimos viendo que no necesariamente lo que me decía el catálogo está bien, porque el catálogo lo que me está diciendo es la capacidad máxima que puede manejar la válvula. No me está diciendo la capacidad óptima en la que yo debería trabajar la válvula. En cambio, el Sizing Program sí me está dando las opciones. ¿Por qué? Porque me está permitiendo modificar la presión de entrada, me da la opción de modificar el tamaño de la válvula. ¿Qué pasa si yo me voy con una válvula de 3 pulgadas con puerto reducido? ¿Qué pasa si la válvula, el diámetro de entrada es de 3 pulgadas? ¿Qué pasa si 2,5? ¿Qué pasa si el diámetro de salida es de 4 pulgadas? ¿Qué pasa con las velocidades? Fíjense que aquí las velocidades todavía están muy altas, por eso me está diciendo que la capacidad está sobre el 90%. Me está poniendo en alerta, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ahí yo puedo tener diferentes configuraciones en todos los sistemas. Me dice acá tengo flujo turbulento, pero la válvula va a estar trabajando al 50%, sin ningún problema, ¿sí? Este Sizing Program, como les digo, estamos esperando poderlo publicar ya en breve. Okay. Hacemos la presentación. Ok. ¿Pueden ver la presentación ahora? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, entonces... Aquí pueden ver, como les decía, todos nuestros distribuidores tienen esta hoja de cálculo. Si ustedes la necesitan para seleccionar, para ponerse a punto, los podemos proporcionar sin ningún problema. Ojo, que lo que ustedes están haciendo es seleccionar, y para seleccionar debían entender la parte del CV, la parte de la velocidad, la parte del volumen específico y el concepto de la operatividad como tal. Si ustedes no entienden, no están claros, por favor consulten con fábrica, consulten con nosotros, con nuestros distribuidores, que encantados de la vida les vamos a dar una mano en la correcta selección. Pues como les decía, acá, para evitar inclusive más el ruido, para reducir, generalmente se colocan platos, ¿sí? Platos reductores de ruido, que son los platos, o lo que ustedes en el programa también les daba opción a dimensionar el plato con orificio para disminuir los decibeles, más o menos disminuir entre 5 y 10 decibeles. Esto generalmente es bueno cuando ustedes, la válvula está instalada muy cerca de oficinas o sobre oficinas, y realmente el ruido es muy alto en la parte de oficinas, o en la parte de laboratorios que son cerrados, o en la parte de ambientes que puedan tener mucho eco. Entonces, el tener la reductora de presión me ayuda mucho a instalar con plato orificio. ¿Ok? Como les decía, me muestra las condiciones de la curva de flujo sin ningún problema. Estamos ya contra el tiempo, pero ¿qué es lo que otra cosa? Cuando les decía, no reducir la relación de 10:1, ¿ok? Si ustedes tienen que reducir presión con una relación de 10:1, mayor a 10:1, la recomendación siempre es hacer en 2 etapas,
reducir en serie, en 2 etapas. Mucha gente no lo quiere hacer, pero es la forma correcta. Mucha gente dice, no, es que con una válvula sí me sirve. Sí, la válvula va a trabajar, pero no va, o sea, va a trabajar en contra de los principios fundamentales del buen diseño y los principios fundamentales de las velocidades de vapor. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo más de 10:1, la recomendación es la reducción en serie. ¿Ok? También lo pueden revisar en nuestro catálogo, página 443. Otra configuración bastante común es cuando yo tengo consumos diferentes de carga. Entonces, una válvula me sirve para el consumo de alta demanda y después, una válvula opera solamente cuando tengo baja demanda y después las dos cuando tengo alta demanda, que esa es una configuración en paralelo que también se puede dar. Pero básicamente el principio es el mismo, tener un CD adecuado para los manejos de flujo, tanto a mínima como a máxima capacidad. Otra cosa que podemos hacer en las configuraciones, como ejemplo, ya vemos que podemos hacer los tanques flash, los que vimos tanques flash, hablábamos sobre las válvulas de contrapresión y la válvula reductoras de presión. Entonces, aquí vemos un tanque flash, acá vengo la entrada de condensado, y acá lo que tengo es una válvula de contrapresión. Esta válvula de contrapresión lo que está haciendo es manejar la presión del tanque. Sí, fíjense, el mismo regulador, pero ahora es un piloto de contrapresión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este piloto maneja la presión del tanque. Cualquier exceso de presión, si yo quiero que este tanque esté presurizado a 15 psi, si sube la presión de ese tanque, va a sacarlo. ¿Ok? Y pues obviamente si quiero enviar ese vapor flash a otra línea, utilizo una válvula también reductora de presión para enviarle vapor de baja a mi sistema. ¿Ok? Un tip para ver si la válvula está sobredimensionada, por lo general, es reducir la presión a la entrada. Si es que hay una variación, generalmente quiere decir que la válvula puede estar sobredimensionada, ¿ok? Entonces, reduzca la presión a la entrada y si hay una variación o hay una caída de presión a la salida, quiere decir que la válvula está sobredimensionada. Es muy común eso. Otra cosa, les recomiendo bajar nuestro catálogo. Como les digo, tiene muchísima información técnica, tiene mucha parte didáctica, es muy, muy bueno. Todas las presentaciones que he venido dando ha sido en función del catálogo. Toda esta información ustedes la tienen. Nosotros estamos haciendo estas presentaciones de forma gratuita. Son bienvenidos. Si quieren extender las invitaciones a otro personal, pues encantados de la vida. Descárguense la información de nuestra página web. Ustedes pueden ver todos los detalles, van a encontrar toda la ficha técnica ahí, van a encontrar toda la parte de lo que vimos ahora, la parte de cálculo, la parte de las fórmulas, la configuración de lo que vimos hoy, las reguladoras de presión. Toda esa información la van a obtener en el catálogo que está a su entera disposición. Sin más, pues dejo a preguntas. Obviamente trato de ser lo más puntual, respetando su tiempo. Sé que tratamos de cubrir mucha información. Estamos que cubrir en 1 hora y media. Generalmente esta presentación se da en un proceso de 3, 4 horas, pero tratamos de compactarlo lo máximo que podamos. Si necesitan mayores detalles, si necesitan mayor información, con gusto, nosotros les podemos ayudar. Nuestros productos, pues obviamente los tenemos a disposición. Si ustedes requieren cualquier tipo de información técnica o simplemente ayuda en la selección de nuestros productos, pues nosotros estamos encantados en darles una mano. Preguntas, si tienen alguna pregunta, no sé, dejo abierto a cualquier pregunta que tengan en este momento. Bueno, me parece que hicieron la mayoría de preguntas en el proceso. Si quedó alguna duda, por favor, solamente háganmela
háganme saber o contáctese con cada uno de sus distribuidores en los países que les atienden. Juan Pablo. No, pues muchísimas gracias, Juan. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, pues queremos invitarlos nuevamente a las siguientes pláticas. Les haremos llegar la invitación. Igual, ustedes pueden extender esta invitación a sus clientes, amigos, compañeros. La idea es tener este canal de comunicación continuo para que podamos aprender un poquito más de todo lo que es Watson McDaniel, de nuestros equipos, aplicaciones, y a lo mejor ustedes también tienen muchas soluciones que dar a clientes. Ojalá que pueda servirles esta información para aplicarla en la industria. Les agradezco, no sé si alguien quiere agregar algo, si no, nos veremos la próxima semana. Bueno, sin más, me despido. Muchísimas gracias. Nuevamente, encantado de su atención, de su participación. Siempre cuento con un grupo grande. Sean bienvenidos siempre a nuestras capacitaciones. Recuerden que son capacitaciones gratis. Compartimos mucho conocimiento, compartimos experiencias. Así que, por favor, sigan conectándose con nosotros. Lo hacemos con toda la dedicación, con todo el cariño, digamos, para que ustedes puedan ir adquiriendo también conocimientos en la parte de no solamente de nuestros productos, sino en procesos de vapor en general. Así que, sin más, les agradezco, que tengan un excelente día, muy buen fin de semana. Por acá, acá en Estados Unidos ya estamos en días festivos, hoy, desde hoy hasta el día domingo, por 4. Domingo. Así que, excepto yo, que me tocó trabajar hoy. Pero bueno, les agradezco, que tengan un muy buen día. Hasta la próxima. Buenas tardes, me despido. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.